Bienvenidos y bienvenidas a Paz Psicopráctica Podcast. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderaremos este espacio, que surge de un proyecto de investigación financiado por la Corporación Universitaria Iberoamericana y liderado por quien les habla, con el objetivo de indagar y explorar de qué manera la psicología puede ayudarnos a entender fenómenos fundamentales como la paz, la violencia y el conflicto. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio del podcast Paz Psicopráctica. Mi nombre es Leonardo Luna y junto a mi compañera Tania Tapia moderamos este espacio. Hoy desarrollaremos el 8º capítulo del podcast de una serie de 8 capítulos. Recuerden que nuestro propósito no es otro que motivar a los escuchas a que se interesen por estos temas, facilitar herramientas analíticas para entender ciertos fenómenos, contribuir al pensamiento crítico tan necesario en estos tiempos y sobre todo incentivar a realizar acciones tendientes a una paz sostenida e incluyente. El día de hoy, en nuestro 8º capítulo, hablaremos de construcción de paz. Académicos y especialistas coinciden en que el acuerdo de paz firmado en Colombia constituye un referente internacional en materia de resolución de conflictos y construcción de paz. Tras un largo y complejo proceso de negociación, el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos alcanzaron un acuerdo histórico en noviembre del 2016. Sin embargo, la firma de este pacto no significó la consecución plena de la paz, ya que persisten otros grupos armados que continúan operando en distintas regiones del país. Aún así, el Acuerdo de Paz colombiano representa un modelo innovador, no solo por su enfoque en los derechos de las víctimas y su avanzado sistema de justicia transicional, sino también por la incorporación de una perspectiva diferencial que reconoce la importancia de los componentes éticos, de género y territorial en la construcción del posconflicto. Pero, ¿cómo podemos construir paz en Colombia? ¿Qué rol juega la psicología y la salud mental en la construcción de paz? Este y otros temas los trataremos en nuestro capítulo de hoy. Muy bien, para poder tratar este tema el día de hoy, contamos con un invitado muy especial, el profesor e investigador Nelson Molina Valencia. Nelson es psicólogo, es especialista en opinión pública y mercadeo y también es doctor y magíster en psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es líder de la línea de investigación en narrativas, subjetividades y construcción social y es autor de múltiples publicaciones disponibles para consultar. Actualmente es decano y miembro del Consejo Superior de la Universidad del Valle. Profesor Nelson, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Leonardo, muchísimas gracias. Bien, afortunadamente, muy complacido de estar contigo y con Tania en este maravilloso espacio de conversación. Muchas gracias por atender a nuestra invitación y compartir este espacio con nosotros. Pues, profesor Nelson, para iniciar, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados un poco por su trayectoria profesional, por su vida académica, pero particularmente esa historia que lo llevó a usted como investigador, como académico, como profesor a aproximarse a los estudios de paz, de conflicto. ¿Por qué un psicólogo, por qué Nelson Molina llega a estos temas? La pregunta puede tener de largo y de ancho muchas cosas. Yo pienso que eso viene desde la misma, ahora que escuchaba la pregunta, voy un poco más atrás de lo habitual y tiene que ver, tal vez yo diría, de la formación del colegio, donde buena parte de la formación fue muy orientada a temas sociales, a conocer el país, y sin lugar a dudas se despiertan sensibilidades que de otra manera y en otros espacios pues no aparecerían. Ese creo que es un tema fundamental en ese sentido. Luego, cuando llegué a la universidad a estudiar psicología, me encontré con una psicología viva. Cuando vi los cursos de psicología social, y digo viva porque la mayoría de personas que escribían los textos de los cuales yo estaba leyendo estaban particularmente vivas. Hablo de Maritza Montero, hablo de Pablo Fernández Crisli, hablo de mi propio profesor Miguel Salas, de Tomás Ibáñez, y estaba muy reciente la muerte de Martín Baró. Entonces me llamó muchísimo la atención todo un movimiento de una psicología que yo la llamo viva, alrededor de temas que eran tremendamente interesantes y fascinantes. Eso fue en el año 91, estaba recién promulgada la Constitución
Entonces también había la pregunta de cómo la psicología podría aportar en los temas del desarrollo constitucional, en los temas de participación, en la nueva estructura del Estado. Y eso pues hizo que hubiera una sensibilidad importante alrededor de los temas coyunturales, de los temas situados en Colombia. Y posteriormente pues eso me llevó a mantenerme en una línea de psicología política o, como lo veo yo, más bien el interés de la psicología en lo político, que puede ser otra forma de mirarlo, pero básicamente lo mismo. Y desarrollé mi doctorado sobre procesos de resistencia comunitaria en Colombia como estrategias para la transformación del conflicto, cómo la resistencia apodada o tildada, calificada, apellidada mejor, de comunitaria podría ser una estrategia para transformar ese conflicto armado tan intenso, tan complejo. Y luego ya cuando terminé el doctorado, que volví a Colombia, seguí trabajando alrededor de estos temas, de lo que los psicólogos podríamos hacer en temas de paz, hasta hace relativamente ya 8 años que he venido dando un giro en esa línea, pero digamos que eso fue lo que me llevó a trabajar en estos. Muy interesante, digamos, ver cómo los profesionales tendemos a acercarnos a ciertos temas que finalmente nos llegan a apasionar y a los cuales, en los cuales encontramos un sentido de nuestro crecer profesional también, ¿no? Un poco. Nos mencionabas este asunto de, bueno, ¿y cuál es la relación de la psicología con el tema de la construcción de paz? Algo a lo que te has dedicado en los últimos años, ver cómo esa intersección ahí. Em, Antes de darle la palabra a Tania, que tiene también una serie de preguntas para hacerte, me gustaría personalmente preguntarte, ¿qué indicios nos puedes dar? ¿Cuál es esa relación de la psicología con el tema de la construcción de paz? ¿Cómo podemos construir, cómo podemos contribuir los psicólogos a eso, a generar una construcción, a crear una paz más duradera, más incluyente, más positiva, eh, en términos De de Galton. Johan Galton, ¿no? Pues mira, es una pregunta que particularmente y de forma irónica, a menos que se explique, es lo que me ha llevado a dar un giro en la forma de trabajar alrededor de los temas de paz. Yo creo que hemos trabajado muy poco, perdón, esa relación entre construcción de paz y psicología. Hemos trabajado bastante en la atención de las consecuencias de la guerra y del conflicto desde la psicología, pero hemos trabajado poco en la construcción. Yo creo que tenemos una agenda muy grande por desarrollar y está vinculada fundamentalmente con el establecimiento, y esto que voy a decir puede sonar aparentemente muy lógico, muy obvio, pero la pregunta después del obvio lógico es que eso cómo se hace y ahí nadie contesta la pregunta. Después de la calificación de que es obvio, es lógico, en el cómo empezamos a patinar mucho porque traducir la teoría psicológica de estos espacios no es lo que más fácil hagamos. Yo creo que lo más lógico y obvio en esto es que el aporte de la psicología en la construcción de paz tiene que ver con el desarrollo de relaciones éticas, de cuidado y de desarrollo de las posibilidades para las diferentes personas en los diferentes escenarios y en las comunidades, en los grupos en los que viven. Y quiero hacer énfasis tal vez más en la categoría grupo que comunidad, porque la categoría comunidad tiene un sesgo de exclusión que a mí particularmente me preocupa en ocasiones. Cuando los psicólogos trabajamos o decimos comunidad, tenemos una idea, pero no vivimos en comunidad. Entonces ahí hay como unas paradojas de reconocimiento que termina generando el mismo fenómeno que estamos intentando contener. Entonces yo creo que el aporte de la psicología en la construcción de paz todavía está muy pendiente. Es decir, yo creo que el aporte a la construcción de paz desde la psicología es todo trabajo que se puede hacer por la configuración de subjetividades del orden ético, dadas en el cuidado, en lo relacional, en el vínculo que haga posible la no destrucción. Y esto pasa por la posibilidad de que toda la teoría psicológica, absolutamente toda, entre a jugar en este propósito. Y ese propósito sería lo que construye paz. ¿Sí? Creo que ese es un elemento fundamental. Yo conozco colegas que hacen trabajos cognitivos, educativos, organizacionales, en diferentes escenarios,
que no necesariamente son los habituales para estos campos de desarrollo profesional y lo hacen bastante bien y creo que contribuyen muchísimo a la construcción de paz. No es solamente el trabajo de los psicólogos sociales, como si nos hubieran entregado un cheque, psicólogo social responsable de la construcción de paz, responsable de las relaciones políticas. Creo que ese es un secuestro de la categoría, es un secuestro de la disciplina que no es correcto, que yo particularmente no lo comparto, no lo asumo. Y por eso creo que la forma de la pregunta es muy precisa. El aporte de la psicología a la construcción de paz. Entonces, ante todo es reconocer que es una disciplina del orden ético, con efectos políticos, que tiene que hacer sus propias reflexiones en relación con la neutralidad y cómo se hace el aporte para el desarrollo particular de las condiciones de las personas en esos marcos, de la potencia de lo personal, de la potencia de lo relacional y el efecto colectivo en términos de cuidado, en términos de posibilitación y de prevenir la violencia, de prevenir la guerra, de contenerla hasta donde más se pueda, cosa que por probabilidad es imposible, pero es intentar contenerla y que existan mecanismos personales y colectivos para colocar pautas allí. Eso es lo que creo que tenemos que seguir pensando como construcción de paz. Lo que la psicología ha hecho hasta ahora, que es atender las consecuencias de la guerra, también construye paz. No me cabe la menor duda de eso, pero ese sería, yo creo que en inglés, Naciones Unidas ha hecho unas categorías bien interesantes, que son el peace building o el peacekeeping, ¿sí? El mantenimiento de paz o la construcción de paz. Lo que hemos hecho de alguna manera es mantenimiento de paz, un peacekeeping allí quietico para que las cosas no se hagan más grandes y lo hemos hecho bastante bien, también hay que decirlo. Yo creo que la psicología en Colombia ha tenido un compromiso muy importante, muy decidido y muy protagónico alrededor de la atención a las personas afectadas por el conflicto. Los psicólogos hemos escuchado a muchísimas víctimas del desplazamiento, víctimas de la desaparición, víctimas del secuestro, víctimas de los delitos atroces en contra del derecho internacional humanitario. Los psicólogos hemos estado al lado acompañando, bien sea por programas públicos, por programas no públicos, a través del PAPSIBI. Es decir, hemos estado acompañando esos procesos los psicólogos de una manera muy importante. Y por eso a mí me preocupa muchísimo que digamos que es que la psicología requiere mayor compromiso con el país. Yo creo que hemos estado muy comprometidos y hace 10 años, casi ya hace 9 años, con la firma del acuerdo, en diferentes instancias hicimos balances de lo que la psicología venía haciendo y lo que se ha hecho desde entonces es bastante. Todavía más de lo que se había hecho en 2016 y lo que se ha hecho en estos 9 años sigue siendo bastante. Yo creo que es importante reconocer eso, pero ha estado más en el mantenimiento, de prevenir que los problemas aumenten, de atender a la gente afectada, cosa que es tremendamente importante, muy necesaria, pero creo que eso no lo podemos llamar construcción de paz. Son condiciones de atención a las consecuencias de la violencia, donde lo sabemos hacer muy bien, porque además aparecen temas que son muy del estereotipo del psicólogo, de la psicóloga, pero construcción de paz todavía creo que tenemos ese compromiso pendiente por llevar adelante. Me gusta mucho la distinción que haces, ¿no? Entre, hemos, gran parte del esfuerzo ha sido dirigido a eh, contener unos conflictos armados, dar respuesta a algunas cosas inmediatas que están ahí, y eso evidentemente ha ido contribuyendo, ¿no? Pero pareciera que hay una sensación de ir más allá, ¿no? De construir, de atender a unas causas estructurales, unas causas fundamentales del conflicto, y la psicología tiene mucho que decir ahí, en esos escenarios, ¿no? Y tú nos planteas desde lo ético, desde lo relacional, desde lo grupal, lo comunitario, etcétera. Y escuchándote recordé un poco unos lineamientos que nos daban las Naciones Unidas, o en la UNESCO principalmente, y hablaba un poco estaba más relacionado con el tema de educación para la paz, ¿no? Y hablaba un poco sobre, tenemos que trabajar desde lo individual. Evidentemente ahí la psicología tiene muchísimo que decir, el ir resolviendo esas tensiones, esos conflictos internos, éticos, morales, etcétera, que nos vamos enfrentando tras llegar de nuestra existencia, pero también en lo relacional, ¿no? Con el otro,
cómo nos estamos relacionando, cómo estamos construyendo esos lazos, etcétera, tejiendo ese tipo de relaciones, pero también está lo estructural, ¿no? Pareciera que a los psicólogos lo estructural se nos es ajeno, pero resulta que no, que nosotros podemos trabajar bastante eso, lo estructural, con políticas públicas, pero también la relación de los individuos con, por ejemplo, el Estado, su quehacer político, su estar en una sociedad, etcétera. Y también lo ecológico, ¿no? Esa relación con los otros seres vivos, etcétera, ¿no? Recordé un poco, digamos, esos lineamientos que creo que dialogan perfectamente con la reflexión que tú nos propones, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme más. Tania, por favor, te doy paso. Bueno, a mí me gustaría preguntar, pues ya que nombras frente a, bueno, la diferenciación que hablabas frente a la construcción de paz y lo que se ha hecho para, pues, ¿sí? ¿Qué desafíos crees que estén presentes en el país, en nuestro contexto, para la construcción de paz? Y no sé si nos puedas contar algún tipo de anécdota, porque sé que tienes muchas y has hablado mucho frente a esto, frente a la construcción de paz. Incluso si uno googlea tu nombre, te denominan como ya psicólogo político, ¿no? ¿Hay algunas referencias y demás que nos ayudan a poder, o bueno, a conocer tu percepción frente a, a estos temas? Y me encantaría que nos pudieses contar algún tipo de experiencia frente a este aspecto. Mira, ok, gracias, Tania. Mira, yo creo que ahí hay dos cosas. ¿Qué se necesita en Colombia para la construcción de paz? Yo creo que hay dos cosas que los psicólogos podemos hacer muchísimo y es aprender a conversar y aprender a escuchar. Es decir, tenemos que recuperar el espacio de lo público en la conversación y la recuperación del reconocimiento de la pluralidad, la diversidad y el antagonismo que no sea riesgo para la existencia. Creo que eso es fundamental en este país y en muchos lugares. Es decir, yo creo que ese es el reto en general de la democracia. Pero yo valoro profundamente, conozco diferentes escenarios sociales en varios lugares del mundo, donde la gente se pelea en una mesa tranquilamente tomándose una botella de vino, una botella con agua, y pelean por los temas más complejos, que es lo que le dicen a uno. Hay tres cosas de las que no se hablan en la mesa, que son religión, fútbol y política. Y la gente se pelea en la mesa, pero se levanta y tan amigos, y a la siguiente mañana vuelven y le ponen un chat. Oye, me tomamos el desayuno de nuevo y seguimos conversando. Eso en Colombia tenemos que aprenderlo. Es decir, tenemos que aprender a recuperar el espacio de lo público, el espacio de la contradicción, el espacio de la diferencia, el espacio de la pluralidad. Yo tengo una hipótesis que es muy difícil de comprobar, pero cuando uno mira realmente la historia del país, y es que el Frente Nacional tuvo un problema psicopolítico o psicosocial muy importante, y es castró la posibilidad de la diferencia. Es decir, el Frente Nacional homogenizó que esto es lo correcto y lo salido de allí, lo divergente, lo diferente, más que divergente, lo diferente no existía, con un problema adicional y es que la diferencia fue la izquierda. Y una izquierda, entre comillas, porque el Partido Liberal venía de la izquierda. Es decir, hay que mirar elementos históricos importantes. Entonces se castró, se cerró la diferencia y creo que ese es un efecto psicosocial. Literalmente ese es un efecto psicosocial desde lo relacional que tiene el Frente Nacional en la realidad colombiana. Nosotros tenemos que volver a recuperar la diferencia como condición inherente de la realidad cotidiana sin que la diferencia suponga una amenaza para mi existencia ni una condición de exclusión per se. Yo creo que ese es el punto del reconocimiento y si uno lo mira fino en la psicología, díganme qué hace la psicología sino intentar explicar por qué cada uno, cada una de nosotros es diferente. Ese es el propósito del objeto de la psicología, explicar la ontogenia, la diferenciación de los individuos. Y si nosotros desde ese principio no hacemos un traslado a un ámbito mucho más grande como el ámbito social, político o democrático, creo que nos estamos saltando algunos de los eslabones en responsabilidad de lo que disciplinarmente, aparentemente sabemos. Si no estamos de acuerdo con ese principio, pues casi que no podemos ser psicólogos. O sea, si no podemos entender el problema de la diferencia individual y eso cómo lo conciliamos en el ámbito colectivo o macro, pues hay algo que nos estamos perdiendo allí. Y ojo, ese no es un encargo porque ya me imagino que alguien escuchando esto dirá, es que eso le toca a los psicólogos sociales. A nosotros que trabajamos en lo individual, no. Ahí tenemos que volver
sobre una pregunta que se ha dejado de hacer la psicología y es, ¿cuál es el objeto de la psicología? La hemos dejado de hacer porque nos interesa muchísimo el problema de lo aplicado y hemos dejado de base al lado el problema de la definición disciplinar. Pero bueno, yo creo que ese es un punto de cuál es la preocupación que yo puedo ver en relación con esto. Es decir, a mí me parece muy interesante el escenario de hoy en el país. Y digo interesante como objeto, o hay un montón de gente queriendo ser o llegar a la presidencia. Claramente eso habla de muchas cosas, pero claramente el debate está diciendo que hay mucha gente con diferentes ideas y muchas de esas ideas terminan siendo parecidas. Eso me parece que es una riqueza enorme, sobre lo cual tenemos que ir aprendiendo, y creo que esto es respuesta de lo que pasó también hace 4 años, de la manera como se eligieron los candidatos que llegaron a la primera y a la segunda vuelta. O sea, eso es consecuencia también de, y lo vamos aprendiendo, y eso habla de que hay una sociedad viva respecto a muchas. Hoy estamos a 10 de octubre de 2025, y coloco la fecha para cuando alguien escuche el podcast después, pero me llama la atención que hoy nos levantamos con la destitución de la presidenta en Perú. Y Perú es un país que lleva varios presidentes en la última década. Y a mí me parece importante destacar que en Colombia, con fuertes presiones políticas de la oposición, con independencia de cuál gobierno, hay un acuerdo en términos de el respeto a la institucionalidad. Y ese me parece que son elementos que en Colombia tenemos que rescatar en esas pluralidades de lo colectivo hacia la construcción de paz. Lo otro que yo creo que es importante en esa línea es entender qué significa construcción de paz o qué significa la paz, ¿vale? A mí me gusta muchísimo la lógica de Jean-Paul Lederach, cuando habla de que la paz y la convivencia es la armonización de las diferencias. Eso es, háganlo. Es decir, no, pues tan bonito, sí, armonizar la diferencia. Háganlo, desarrollenlo, ejecútenlo, planeen un proyecto de intervención sobre eso. O simple, en la sola familia tengan un almuerzo el domingo todos sentados en la mesa para. Hace 8 días estaba en Río Negro, en Antioquia, y al momento del almuerzo me dice un estudiante, profe, ¿le puedo preguntar un tema político o de eso no podemos hablar? Pues le dije, mira, pues me da pena contigo, pero es que no hay, el colmo es que hubiera censura, no hay censura, pregúntame, yo seré respetuoso en la respuesta, yo espero que tú seas respetuoso en la escucha. O sea, mientras nosotros sigamos censurando temas de los que no podemos hablar en el reconocimiento, además con todo el eco que hacen las redes, pues es muy complicado. Entonces creo que ahí tenemos otro reto tremendamente importante en esa línea. Ahora, sobre experiencias que uno haya tenido, aquí voy a decir una cosa que es lo más obvio, pero lo menos obvio. A mí me preguntan los estudiantes, profe, ¿y usted profesionalmente qué ha hecho? Un poco como la pregunta que tú me dices. Yo creo que mi mayor experiencia para ser coherente con lo que estoy diciendo en construcción de paz es ser profesor. Es decir, mi intervención diaria es en el aula, es con los estudiantes, es generar posibilidades de construcción desde lo diferente, desde la posibilidad, desde la articulación, hacer posibles proyectos de vida de estudiantes, como los profesores hicieron posible los míos hace mucho tiempo. Eso es construcción de paz. Entonces, cuando me dicen, profe, es que usted no tiene experiencia profesional, dice, usted no ha entendido de qué se trata el tema. Claro, llevo 30 años siendo profesor. Bueno, casi 30 años, estamos 27 años siendo profesor, 28 años siendo profesor. Esa es la elección que yo hice de intervención. Entonces uno cuenta y tiene más de 1.500 personas que han pasado por clases con uno. Entonces un montón de gente. Si eso no es hacer intervención. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y eso qué impacto ha tenido? Pues no lo sé decir, ¿sí? Pero lo que tengo claro es que estoy de esa manera previniendo violencias, dando posibilidades de que la gente establezca relaciones sanas, en un criterio ético. Sigo a mucha gente por redes sociales y me doy cuenta que se ríe, aunque en redes sociales todo el mundo se ríe, pero no sé, no tengo conocimiento de que tenga gente presa, que se haya metido en narcotráfico, que esté en actividades raras. O sea, la educación finalmente sí contiene un montón de cosas y creo que es una plataforma de movilidad y de desarrollo social importante. Entonces yo creo que en esa pregunta, Tania, creo que mi mayor experiencia en construcción de paz es lo que hago como profesor, para ser coherente con lo primero que dije de lo que entiendo como construcción de paz. Y los profesores, y si la educación en este país no se entiende desde ese lugar, tenemos que empezar a pensar. Ahora, si me preguntas en relación con experiencias en la atención a las consecuencias del conflicto, también.
También, también. Y quiero traer una que a mí me impactó muchísimo hace 9 años, cuando hubo el proceso de desmovilización de las FARC. Hicimos unos talleres con uno de estos personajes aquí en Cali y trabajando de la mano con una colega, Florencia Buenaventura, que es una psicóloga que trabaja artes plásticas, eh, hicimos un ejercicio de pintura, una cosa que para uno puede significar normal, consiga unas témperas, consiga hojas, consiga listo. Que es el estereotipo, además de los talleres, de los psicólogos, un montón de cosas. Esto estaba mucho mejor planeado de lo que se hace muchas veces, y al final hago la pregunta, bueno, caballeros, ¿cómo sintieron esta? Y levanta la mano un señor moreno de casi 2 metros, un tipo grandísimo. Me dice, mire, profe, yo tengo 60 años casi. Llevo en la guerra casi toda mi vida. Y hoy es la primera vez que tomo en mis manos un pincel para dibujar. Toda mi vida lo único que he tenido en mis manos es un arma. Hoy es la primera vez que tengo en mis manos algo delicado, porque yo no tuve escuela, porque yo no tuve todo lo que ya sabemos de las causas estructurales del ingreso a la violencia, de la marginalidad, de las exclusiones estructurales que hay, muchas veces ni siquiera intencionadas, sino por la razón que sea. Entonces, que esa experiencia para mí fue tremendamente diciente para ratificarme en el tema de que la gente muchas veces necesita una oportunidad, una condición de cuidado, y eso no exonera a esta persona claramente de que habría cometido cualquier cantidad de posibles delitos. Pero como ese no era el escenario, pues no es el problema de hablar, el problema era cómo le damos una acogida a quien ha estado en la guerra para que no vuelva a tener este tipo de situaciones que son atroces en el marco del DIH. Eso me impactó muchísimo. Un señor de esas características como las que acabo de describir, señalando, es la primera vez que en mi vida tengo algo tan delicado, porque lo único que había tomado era un fusil. Y eso creo que nos habla de la importancia justamente de la generación de unas relaciones diferentes, no sin el estereotipo, no sin el prejuicio, porque también sería ingenuo decir que hay que trabajar sin eso, pero sí con la posibilidad de escuchar otras historias que en un momento determinado no podemos escuchar. Y hay otras historias que escuché atroces de la guerra en muchos lugares que me llevan exactamente a lo mismo, y es tener esa oportunidad y esa posibilidad. Y cuando la gente me dice, ¿usted cree en el proceso de paz del gobierno Santos? Que además es el tema del gobierno Santos, ¿no? Pero del acuerdo con las FARC yo digo que sí creo profundamente, y cuando uno va explicando el tema uno se va dando cuenta que la gente que dice que no está de acuerdo es porque no le han contado todo, ni le han dicho todo, ni lo han entendido de fondo. Y aquí hay cosas en las que tenemos todos que de alguna forma ceder para que esto funcione. Pero la apuesta de construcción de paz creo que es un problema del orden estructural, que hay cosas que los psicólogos llegamos, otras a las que no llegamos, y a las que no llegamos tenemos que entenderlas como ciudadanos de un país en el que estamos para tener una responsabilidad ciudadana, pero no profesional. También quiero ser muy claro en eso, porque a veces uno escucha y conoce colegas que dicen que como son psicólogos trabajan psicología política porque les interesa el conflicto armado. Está muy bien, pero cuando uno escucha desde dónde lo hace, no hay la más mínima categoría psicológica. Entonces, no somos psicólogos políticos porque como psicólogos nos interese la paz. Somos psicólogos políticos porque desde la psicología analizamos lo político. Esa es otra cosa. Yo no soy médico porque cuando alguien se cae y me doy cuenta que se fracturó, que se le rompió un hueso, llego a urgencias diciendo viene fracturado. Eso por experiencia sé que es una fractura, pero eso no me hace médico. De la misma forma, yo como ciudadano de un país, saber sobre un problema no me hace psicólogo político, lo hago como ciudadano. Entonces creo que también es un llamado a la psicología y a los colegas y a las colegas de ser muy responsables en la adjetivación de nuestra práctica si no la hacemos desde la disciplina, porque es que eso nos está trayendo consecuencias muy complejas. Es la responsabilidad, la posibilidad de responder desde el donde lo hacemos. Si lo quiere hacer como ciudadano, como ciudadana, excelente, y menos mal que lo hace, por suerte, pero no desde la psicología, si no utilizamos categorías psicológicas. Y aquí creo que me fui mucho más allá de la pregunta, metiendo otros temas, pero bueno. Está muy bien, Nelson, está muy bien. Muchas gracias, al contrario, por extenderse. Que pues me siento privilegiado de poder estar conversando acá con su merced. Em, no sé, escuchándolo, bueno, uno, para mí es clarísimo el tema de
de la diversidad, el reconocernos desde ahí y el construir desde allí y el reto que eso implica, la complejidad de eso, ¿no? Em, yo también estoy de acuerdo y comparto su percepción. Siento que en Colombia han habido momentos en donde esa diversidad se ha difuminado, pero también se ha avanzado hacia allá y hay una tendencia en ciertos sectores políticos, ideológicos, etcétera, que van ganando terreno justamente en contravía de reconocer esa diversidad y de vivir desde esas propias tensiones que la diversidad genera. Eh, bueno, eso también tenemos que empezarlo a leer nosotros con cierto detenimiento. Y también me hiciste recordar un poco de un ex estudiante mío ya hace algunos años. Recuerdo mucho que yo notaba que el estudiante asistía, atendía juiciosamente a clase, todo el asunto, pero le iba fatal en las calificaciones. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Es decir, me acerco yo a él y le pregunto, bueno, ¿te aburres en mi clase? No, no soy claro, cuéntame cómo podemos trabajar juntos, etcétera. Y me dice, no, profe, todo lo contrario, a mí me encantan sus clases, es la única clase a la que deseo como asistir. Yo, wow, me infló un poco el ego, todo el asunto, y digo, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? Me dice, no, profe, es que me la paso muy cansado y no tengo chance para decir yo, porque te la pasas muy cansado. En resumidas cuentas, era un chico que estaba involucrado en temas de pandillas en su localidad, etcétera, mucha violencia urbana, tráfico de drogas, todo el asunto. Y él había encontrado en la formación profesional, en la universidad, una vía de escape a esa realidad que él estaba viendo, pero sentía de alguna manera u otra que sabía que no estaba alcanzando eh, recorrer ese camino, ¿no? No le era suficiente. Y eso me tocó muchísimo porque para mí era el ejemplo, era el perfecto de esta idea del que quiere puede, ¿no? No, el que quiere no puede. Ahí está un poco, es decir, hay unas realidades estructurales, sociales que por más que esta persona lo deseara con sus recursos limitados o lo que fuese, lo seguía trayendo esa otra realidad que le impedía salir de ahí o crearse o crear él otra realidad que le permitiese desarrollarse como persona, como profesional, desde otra mirada menos violenta, menos conflictiva, ¿no? Y entonces, claro, con ese tipo de historias se encuentra uno en el aula de clase y con ese tipo de historias uno procura a veces transformar o no, o por lo menos generar algún tipo de semilla, porque también a veces es uno medio pretencioso, ¿no? Vamos a transformar vidas desde la educación, sí y no, porque uno también tiene sus limitaciones, etcétera. Pero bueno, Mira, para sumar un mira, poco la... Leonardo, perdona que te interrumpa ahí, porque hay una cosa que también creo que es importante. Y es que, por lo menos en el caso de la educación, yo lo digo desde profesor de una universidad pública que tiene 35.000 estudiantes, que atiende estudiantes de 25 departamentos del país, con poblaciones afros, indígenas, de desplazados. Esto es un búnker de universidad en la magnitud. Y uno se encuentra con estudiantes con los perfiles que tú estás contando. El punto que los psicólogos tenemos que entender es que en ese momento nosotros somos la estructura social y el estudiante no va a poder por él, sino va a poder por nosotros que estamos ahí para ellos. Ese es el punto. Yo le digo muchas veces a los colegas, el problema es que cuando uno llega al lugar de responsabilidad le toca tomar decisiones y asumir esa responsabilidad. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Es decir, nosotros entramos a ser parte del engranaje del sistema, cualquier cosa que esto sea, y cuando estamos en el sistema, ese estudiante, esa persona, depende de lo que nosotros hagamos para que pueda. Entonces, ahí el problema pasa de lo individual, que es la crítica que uno tiene con lo psicológico, a lo relacional, que es la posibilidad que tenemos en la comprensión. Yo creo que eso también es importante que lo empecemos a decir. Hay momentos en que nosotros nos vamos preparando. Tania es una persona joven, yo tal vez soy el mayor aquí de los tres,
pero vamos preparándonos para que algún día uno llegue a un lugar de toma de decisiones donde uno tiene que hacerse responsable para que otros puedan. Y eso me parece que es importante. O sea, nosotros no venimos a las universidades por un tema de ego, que también es cierto, que qué importante lo que sabe, qué bueno lo que estudia, sino para que algún día seamos líderes y tengamos vocación. Yo le digo a los estudiantes, ustedes son profundamente privilegiados por estar en la universidad pública, que es la que menos cupos tiene, y se tienen que guerrear los cupos con un examen de estado. Pero al estar aquí, tienen que formarse con vocación de poder, con vocación de liderazgo, porque la responsabilidad que tienen de tomar decisiones en 10, 15, 20, 30 años está en ustedes. Entonces, si no formamos también desde ese lugar y los colegas no somos conscientes de eso, que el día que nos toca estar en los lugares de gestión, ese es el día que somos los responsables de lo que toda la vida hemos criticado que no se hace. Ese es el lugar real de la transformación. Entonces, me parece muy bonita tu historia. Funciona así, nosotros hacemos lo que podemos y es tremendamente bonito. Yo insisto, una de las cosas más bellas en la Universidad del Valle es el día de la ceremonia de grados, que es una ceremonia absolutamente ritualística, como tiene que ser los momentos de transición, donde todavía la mayoría de los graduandos son el primer profesional de una familia, que de no ser por la educación pública no podrían haber estudiado jamás. Y son motivo de orgullo, de ascenso y de movilidad social. Entonces, esa es un poco como una reacción a lo que me cuentas, porque creo que lo que dices es muy importante, lo que hiciste es muy importante, y es bueno darle media vuelta de giro reflexivo a esa experiencia para entender que justamente algún día todos llegaremos al lugar donde tenemos que tomar una decisión, por 1, por 10, por 20 o por 1000, y que ese es el momento que en la historia personal se nos va a pedir cuentas en términos de usted qué hizo por todo lo que ha criticado toda la vida. Muchas gracias, profesor Nelson, muy amable por sus reflexiones y palabras. Tania, ¿tenemos más preguntas para hacer al profesor Nelson? Ya eso va pasando Supremamente rápido. Sí. ¿no? Supremamente rápido, pero bueno, creo que nos quedan un par de preguntas más. No sé si tú las quieras plantear. Pues bueno, digamos que me va a salir un poquito de lo que habíamos hablado frente a la construcción de paz y a mí me hace preguntar, bueno, hablamos ahorita de tener los diálogos también con las familias, ¿no? Eh, Voy a posicionarme en lo que yo vivo en mi familia y es también en el contexto político, ¿no? En, digamos que no se habla de política precisamente para evitar esas discusiones, ¿no? Que uno dice como, si yo me enfrento a mi tío, voy a tener problemas. O para que me daño el momento de pronto ameno frente a estas conversaciones. Creo que ahorita como lo planteabas, hace también parte de la construcción de paz, o tener estas conversaciones y poder establecer realmente los puntos de acuerdo, bueno, ni siquiera los puntos de acuerdo, como realmente tener una conversación seria y dar los puntos de vista sin necesidad de tener o de dejar de ser mi familia por nombrar mi opinión. Entonces, no sé si nos puedas como realmente establecer o bueno, dar más ejemplos frente a lo que es en la vivencia común la construcción de paz, ¿no? Como qué es necesario frente a la vida común, no solamente pues a nivel como profesional de los psicólogos, ¿qué podrías decir tú o cómo podrías, eh, sí, como establecer esa construcción de paz en nuestros entornos? Yo creo que eso tiene, Tania, dos niveles o dos formas de ser mirado. Lo primero es nosotros profesionalmente cómo abordamos el tema. Me explico. Claramente los posicionamientos políticos siempre van a partir en la gente que no se ha metido a estudiar estos temas, y es como tiene que ser, en que tienen la verdad. Si no fuera porque la gente cree que tienen la verdad, pues ni siquiera habría partidos políticos, ideologías y cosas, y la gente desde allí en una convicción va adelante. Entonces, hay que partir del punto de que cuando las personas tienen una convicción política, la creen verdadera y van a intentar seducir a los demás para que se junten y se adhieran a esa causa. Pero nosotros que estamos analizando el tema sabemos que eso no es del todo la única forma de ser entendida. Entendemos una pluralidad. Entonces, eso hay que tenerlo en primer lugar. Siguiente paso creo yo que es de nosotros que tenemos esa comprensión, entender que la conversación no se plantea de una. Es decir, si yo voy a encender una llama, pues eventualmente no arranco con el incendio, sino con el fosforito. Entonces, ¿a dónde voy yo? De pronto la lógica del fuego y del incendio no es la mejor, pero creo que nos habla de las diferencias de magnitud. Es decir,
yo con mi tío, con mi hermano, con mi papá, con el que sea, eventualmente le voy a decir es que tal partido, tal candidato, tal propuesta es la mejor. Sino, mira, y en relación con tal tema, ¿no has pensado que de esta manera a mí se me ocurre que puede haber un cambio? Es decir, ¿cómo vamos colocando pequeños ladrillos para que poco a poco una casa llena de diferentes cosas que quede un poco pastiche porque tiene diferentes formas exista? Es decir, ¿cómo logramos nosotros en la inteligencia de la conversación colocarla de formas diferentes sin que necesariamente suponga el fundamentalismo que sabemos que está? Y eso probablemente nos lleva a recuperar parte de las conversaciones cuando está el noticiero también decir, porque sí también es cierto que aquellas cosas a las que uno es afín, no las comparte al 100%. Nada le cuesta a uno decir el día que escuche la persona que es afín políticamente a uno en televisión, hoy este se equivocó. Oiga, esto sí es el colmo que diga tal cosa. Y eventualmente eso le abre la puerta al papá, al tío, a la hermana, al que sea, para decir, este no es tan bruto como piensa que está medianamente sí entiende, es abrir, ¿cómo abrimos esos canales de comunicación? Creo que ese es un tema muy, muy importante, pero tiene que ser desde la misma pluralidad, en la diferencia, en muchísimas cosas, jugar con conversaciones. Tenemos que recuperar la conversación porque nosotros hemos perdido por la fuerza de la violencia, la fuerza de la palabra. Entonces estamos acostumbrados a cierro la puerta y me voy, pego el grito y me voy, doy el manotazo en la puerta y se callan, cojo la moto y en la moto arranco y me salto todas las normas de tránsito, o compro una camioneta grande para que con la camioneta grande nadie me estorbe. Es decir, tenemos un montón de cosas en la palabra y en los gestos donde vamos eliminando la posibilidad de la existencia del otro. Tiene que ver con el respeto de la norma, y la norma no es por autoritaria, la norma es porque armoniza las diferencias para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Cuando la norma no se armoniza en eso, pues la reformamos, la objetamos, la demandamos, no pasa nada. Esa es la lógica normal de un ordenamiento jurídico. Pero yo creo que es desde allí que podemos construir el tema, ¿sí? Yo digo muchísimo, y son esas cosas que uno diría que un psicólogo social, ¿por qué lo va a decir si eso le corresponde a los psicólogos familiares, sistémicos, los clínicos? ¿Cómo se construye eso? Y lo digo profundamente con convicción, recuperando los escenarios ritualísticos en la familia o en los grupos. ¿Qué quiere decir en la familia? Tenga la composición que tenga, no estoy hablando de estructura, no. La composición familiar que tenga, recuperar los espacios de conversación en la mesa, alrededor de las comidas, recuperar los momentos de celebración donde todo el mundo esté. Y en los elementos sociales y colectivos lo mismo, recuperar momentos de ritual que son importantes donde la gente se encuentre, la gente dialogue, donde se coloque la palabra en la mitad. Creo que eso es fundamental. Y una palabra que sea capaz de articular el cuidado, no una palabra que articule la burla, que articule la descalificación, que es a lo otro que estamos acostumbrados. No somos capaces de mantener una palabra prudente, sino de descalificar inmediatamente, anular la posibilidad de, y eso lo vemos, por ejemplo, en los programas de humor nuestros del sábado por la noche, para no decir que la gente se siente feliz el sábado por la noche. El humor del que nos reímos en este programa que tiene 53 años es la descalificación del otro. Lo que nos hace reír a nosotros en Colombia es la desgracia del otro. Y creo que mientras no cambiemos esos textos, la posibilidad de reconocernos en la diferencia va a ser muy complicado. Entonces es un tema de gradientes, es un tema gradual poco a poco, pero que quienes lo vamos entendiendo tenemos que irlo promoviendo. A mí me gustó mucho la frase que utilizaste de la norma es realmente para armonizar las diferencias, no es una imposición. Creo que eso se nos olvida y hay nuevamente tendencias ideológicas que nos están llevando justamente en contravía de eso, ¿no? Pensar la norma como una imposición y hay que destruir la norma, transformarla, etcétera, cuando es todo lo contrario. Lo que busca es que las diferencias estén entre iguales, sean más, que todos tengamos acceso a ciertas cosas por medio de la norma, ¿no? Y eso me pareció potente y muy bonito y quería volverlo a traer a colación. Y también la pregunta de Tania y la reflexión que propone Nelson, también, aparte de reconocer la diferencia y de reconocernos desde la diferencia, también agregaría yo, es reconocer que las diferencias también traen tensiones. Y
no tenemos que tenerle miedo a esas tensiones. Las tensiones, y es clásica la discusión, ¿no? Los conflictos, siempre estamos rodeados de conflictos, parece ser que hace parte desde nuestra propia naturaleza de ser seres sociales, desde ahí ya hay tensiones y desde ahí ya hay conflicto con el otro, con la existencia del otro, etcétera. El asunto es que ese conflicto no tiene que ser violento, no tiene que ser para eliminar al otro ni agredir al otro, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos ir resolviendo, transformando esas tensiones, esos conflictos que van a estar siempre ahí? Tenemos que trabajar desde ahí, reconocerlos, no huirlo, ni ponerlo debajo de la alfombra, sino que todo lo contrario. Conversémoslo, trabajémoslo, y para eso está el tema de la escucha, de la conversación, del reconocimiento, del trabajo constante, etcétera, ¿no? Entonces quería agregar un poco eso también También hay, en eso, Leonardo, hay algo que también es importante. Hay conflictos que a mí no me interesa resolver y que no quiero resolver porque me resulta mucho más costoso enfrentarlos que dejarlos así. Entonces también estamos bajo una lógica de la ética de que todo tiene que ser perfecto. No, hay cosas en las que a mí particularmente no me interesa que el tema se resuelva, lo coloco aparte, por ese lugar de la vida no transito y funciona. Es decir, no todos los conflictos tienen que resolverse, no todos los conflictos tienen que manejarse. Y aquí tengo una experiencia particular que qué días hablaba con unos colegas en un plano muy personal y decía, mire, yo tengo una relación con tal persona que no la soporto, no la tolero, no la quiero ver en la vida. Y además lo digo con honestidad, es decir, siento que ahí no tengo nada que hacer con esa persona. Yo digo irónicamente, tengo un sentimiento sincero hacia esa persona. No es de agrado, pero es sincero. Entonces, luego me decía una de las personas con las que hablamos, me decía, yo no había reconocido la posibilidad mía del desprecio. Y dije, pues claro, uno tiene derecho al desprecio. Otra cosa es que el desprecio se convierta en la eliminación del otro. Es otra cosa. ese es Yo el no me problema. cruzo en tu camino, tú no te cruzas en mi camino. Eventualmente, si un día necesitas un tema humanitario conmigo, quizá lo tengas conmigo, pero en la vida cotidiana no quiero saber nada de ti. Es decir, podemos gestionar conflictos, estamos de acuerdo. Una forma de gestionar los conflictos puede ser la violencia, pero otra forma es no me interesa y lo saco de la ruta topológica en la que yo me muevo. Porque es que también a veces nos montamos en unos imperativos éticos de que la vida tiene que ser perfecta, sin molestias, sin nada, ¿no? Yo puedo tener una molestia y no las quiero tramitar, no me interesa manejarlas. Y eso no significa que yo sea una mala persona. Significa el reconocimiento al malestar, el reconocimiento de que hay cosas que uno no puede con el otro ni con lo otro a veces. Y uno se echa esa responsabilidad encima como si fuera pues la acabose del mundo y no, también pasa por ahí de que esto no es perfecto, es decir, y aquí son los textos epistemológicos, éticos de algunas teorías psicológicas que nos llevan a esto, a reconocernos no en esa pluralidad y esa divergencia, sino que tiene que ser todo muy convergente y no todo tiene por qué ser convergente. Entonces creo que en lo que estás diciendo lo ampliaría también en eso, del derecho al no tener que estar de acuerdo con algo y manifestarlo no significa eliminarlo, ya está, existe. Fantástico. Y Pues, oh, gracias por la claridad, porque es muy cierto. También tenemos derecho a ser genuinos en nuestras emociones y esas emociones no necesariamente también eh, conlleven a vivir felices, ¿no? También está esta dictadura de la felicidad y de la la armonía y japicracia. de la coexistencia y este tipo de cosas que bueno, eso da para otro podcast. Pues justamente con todo lo que has escrito y demás, que como lo dijimos en un principio en tu presentación, están a libre acceso. No sé si nos quieras recomendar alguno de tus textos, tus artículos o otros autores u otros textos que nos ayuden a ampliar lo que hemos visto en este episodio, que nos ayude a alimentar y a entender un poco mejor lo que es la construcción de paz en un contexto como lo es en Colombia. Mira, desafortunadamente en los últimos 6 años que estaba en actividades administrativas en la universidad no he escrito sobre todo esto. Eso lo tengo pendiente. Entonces, pues, no me voy a poner en ese plan de decir, sí, no, por Google Academics, por Google Scholar está todo lo que hay diferentes cosas. Acabamos de terminar la dirección de una tesis doctoral de una estudiante, Paola Díaz Granados. Se llama La paz en sí misma, construcción estética desde la empatía. Eso es como el trabajo más reciente que va por allí. Van a empezar a aparecer unos artículos. Todavía no han salido, pero es un trabajo que va en esa línea y hay cosas, como les cuento, mucho de lo que hice antes de llegar a esta conclusión, pues está publicado en la lógica de la atención de las consecuencias. Pero creo que la construcción de paz a nivel de lectura
en clave de teoría de paz. Jean-Paul Lederach creo que es uno de los autores más interesantes en esa línea, más que Galton, porque Lederach tiene otra comprensión. Y mi conclusión al día de hoy es que hay que leer mucha literatura, porque es que en la literatura se explican un montón de situaciones que en la vida cotidiana uno no logra concretar de la forma como los autores lo hacen. Una de las autoras que más me ha gustado en los últimos años es la francesa Annie Ernaux, Nobel de Literatura, con textos de novela autobiográfica preciosos, donde esas tensiones justamente de las que hablaba Leonardo hace un momento se muestran entre la plenitud y el conflicto al tiempo y cómo la vida se mueve en esos momentos, pero nunca se opta por la eliminación del otro. Un texto bellísimo que acabo de leer es el último libro de Héctor Abad Faciolince, Ahora y en la hora, que está contando la experiencia de él, de la bomba que cayó en la pizzería en Ucrania cuando él había ido a promocionar parte de sus libros. Es un texto bellísimo que explica la lógica de la tensión entre la guerra y la convivencia. ¿Sí? Juan Gabriel Vázquez, que es otro autor colombiano fantástico, que Joaquín Sabina en el último concierto en Bogotá lo nominó como Nobel de Literatura próximo, que ojalá lo sea. Tiene un libro que es muy bonito, no recuerdo el nombre del libro, que habla sobre la historia de la familia, se me olvidó ahorita el apellido, del director de la estrategia del Caracol, de Sergio Cabrera. La historia de la familia Cabrera, cómo salen de Barcelona, cómo salen de España, cómo llegan a Colombia, cómo se van a China, y hace un recorrido. Es decir, esas historias a mí me parece que son profundamente interesantes porque muestran biográficamente la vida de muchas cosas, ¿sí? El mismo Héctor Abad tiene un libro que se llama Traiciones de la Memoria, donde muestra todos los conflictos que le surgieron a él alrededor del nombre del olvido que seremos, si era o no de Borges. Es decir, en la literatura podemos encontrar un montón de riquezas, que es muy bonito sobre todo esto, y las ciencias sociales nos pueden mostrar cosas. A mí uno de los filósofos que más me gusta es Michel Serres, filósofo francés. Lo pronuncio claramente mal, no soy francófono, pero es uno de los filósofos, yo creo, contemporáneos, murió hace muy pocos años, más sensatos. Tiene un libro bellísimo que se llama Atlas, otro que se llama El Contrato Natural, Variaciones sobre el Cuerpo, uno que se llama Pulgarcita, donde explica el fenómeno de lo digital, muy corto incluso. Hay una conferencia de él que está en YouTube sobre Pulgarcita muy interesante. Y creo que una de las voces más interesantes en un clic de ciencias sociales, también que murió hace poco, es Bruno Latour, sociólogo de la ciencia francés, que lo ponen a pensar en cosas que de otra manera no se piensan. Para mí Serres y Latour son autores que me han dado desde la sociología, desde la filosofía, unos giros muy importantes para entender el problema psicológico en el sentido más general de la palabra. Y yo creo que hay pistas, pero pues esas son las cosas que a mí me han dado pistas. Eso es lo que me resuena. En psicología social me gusta muchísimo Pablo Fernández Crisle, colega mexicano que trabaja desde la estética, temas bellísimos en un libro que se llama La afectividad colectiva, por ejemplo. Es decir, hay muchas cosas que son bonitas que uno va acumulando en el transcurso del tiempo, pero mi invitación en esa pregunta directamente, Tania, es ir a la literatura. Yo creo que en la literatura hay muchísimas más respuestas que en las ciencias sociales, pero esto menos mal que nadie lo está escuchando. Y desde ahí uno se puede inspirar para ver otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte que van a editar de todo el podcast. Entonces, no, de verdad yo creo, bueno, es discutible, pero lo que les quiero decir es que, no, finalmente lo que quiero decir con esto es lo siguiente: las respuestas que uno como investigador tiene muchas veces no las encuentra en los libros que hablan de los temas que uno investiga. La creatividad viene de fuentes que no son las directas del tema que uno investiga. Por eso yo siempre invito a la literatura, al cine, a la música, porque es desde allí donde uno pone en blanco su problema y viene una chispa de inspiración que uno dice esto, por ejemplo, ¿sí? Esto, es decir, es... Fascinante, Esa fascinante. es la lógica, el punto creativo. Me encanta que nos recomiendes literatura y a las escuchas porque la literatura nos humaniza. Con la literatura nos encontramos con nuestra humanidad y parte de la construcción de la paz es esa, es Tiene otro volvernos cada vez elemento, más humanos y reconocernos. discúlpame, muy interesante, que se da uno cuenta en la lógica contemporánea. La literatura, o sea, tener un libro a la mano, ¿sí?
es el escenario de reivindicación de la soledad y del silencio en un momento que hoy en día con los aparatos digitales no tenemos. Entonces, es como la forma de reivindicar, quiero un momento de soledad, quiero un momento conmigo, quiero un momento de silencio, que no es silencio en realidad, pero creo que es una forma de reivindicar lo que hoy en día justamente es tan escaso de poder tener. Muy bonito y fantástica frase para poder terminar nuestro último capítulo del podcast, profe. Yo me siento nuevamente muy privilegiado de poder haber compartido este espacio con usted. Nuevamente, muchas gracias por tomarse su tiempo para participar acá en este podcast. Sabemos que tiene múltiples actividades administrativas, responsabilidades a las que atender y usualmente no es fácil poder sacar tiempo para esos espacios, pero ha sido muy enriquecedor y bueno. Estoy casi seguro que nuestras escuchas también van a reconocer la riqueza de estas reflexiones en su momento, eso esperamos, ¿no? Muy bien. Tania, ¿quieres cerrar? Siempre te digo cierra, Tania. Siempre cierro yo. Perdóname. Mentiras. No, pues gracias por tu tiempo, por la disposición y por regalarnos tantos elementos frente a la construcción de paz y hacerla tan cercana a lo que vivimos en nuestras propias realidades. Creo que me quedo con la armonía, con la definición de paz frente a esta armonía de convivir con el otro, que creo que no lo tenemos tan presente o se nos olvida o o sea, lo dejamos pasar desapercibido. Gracias, profe Nelson, por tu tiempo y esperamos que a nuestros oyentes también les hubiese encantado este momento y este tiempo contigo y se lleven también muchas cosas de este espacio. Muchas gracias, Tania, Leonardo. Para mí también ha sido un placer conversar y aquí estamos para seguir colocando en palabras muchas de las cosas que nos ponen juntos. Las personas no nacen violentas, aprenden a hacerlo. Lo mismo ocurre con la paz, se puede enseñar y aprender. No olvides seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos. Esto fue Paz Psicopráctica Podcast.